soñar, ser feliz y tener buena salud son sinónimos de bienestar. Escucha al Dr. William Ruiz Vale, especialista en medicina regenerativa, para que tengas una mejor calidad de vida. Adelante, Dr. William Ruiz Vale. Saludos Puerto Rico, muy buenos días, un sábado hermoso, un sábado espectacular, aquí en vivo desde el Caribe, Puerto Rico, una de las islas de las Antillas Mayores, yo creo que la más pequeña de las Antillas Mayores. Estamos aquí para bendecir no solamente Puerto Rico, no solamente la Isla del Cordero, sino todas aquellas personas que nos escuchan a través de las ondas radiales, a través de Facebook. Te saludo, te bendigo en esta mañana hermosa donde este es el día que ha hecho el Señor, día de alegría, día de gozo. Siéntase hoy empoderado de la bendición que Dios tiene para usted y que no, oiga bien, no atrae consigo tristeza. La bendición de Jehová, la bendición del Señor es una bendición que trae alegría, gozo, paz. Así que gócese en esta mañana de gran alegría, gócese. Buenos días, Yanira, ¿cómo estás? Buenos días, saludos, doctor. Aquí deseosa de escuchar lo que va a compartir hoy con la audiencia y yo también ya para tomar nota, lista para tomar nota, porque siempre aprendemos la importancia, ¿verdad? Y la mayordomía de saber administrar ese cuerpo que es el templo del Espíritu Santo con todo lo que compartes para nuestra salud. Bienvenida, Desma. Buenos días, doctor. Muy contento de estar esta mañana linda, ¿verdad? Del Señor, otro día más que el Señor nos regala. Una bendición de Dios. Eso es así. Y meditaba en estos días la trayectoria que quiero continuar todos los sábados en vivo y a todo color, como decimos en Puerto Rico, en el argot boricua. Que sigue todos estos sábados que la gente ha estado llegando hasta la oficina hablándonos. Doctor, este sábado yo, como siempre, antes de lavar ropa, antes de ponerme a hacer las tareas de la casa, lo conecto y bajo la radio al primer nivel para bendecir a mis vecinos. O sea que posiblemente mucha gente de forma indirecta nos está escuchando esta mañana. A ti que nos escuchas a lo largo de estas ondas radiales, te bendigo y te digo, hay mensaje hermoso para ti en esta mañana. Escúchanos y esperamos que seamos de oído, debo decir, de una audición agradable a tus oídos, esta información que es de tanta bendición. Quiero cerrar el capítulo del programa pasado porque tuvimos 2 intervenciones hermosas. Uh-huh. Hablamos de un testimonio bien poderoso, muy particular. Nos tomó 2 intervenciones maravillosas. Bendecimos a ese hombre de Dios, a Jonathan González. Un testimonio vivo que llegó hasta Bolivia, señores. Llegó hasta Bolivia este testimonio a través de las ondas radiales y nos sentíamos honrados. Se nos hasta cristalizaron los ojos de la emoción de mucha gente escribiendo y diciendo, wow, qué testimonio. Uh-huh. Y es porque en la madre naturaleza, y cuando Dios se tomó ese tiempo de crear la naturaleza, ese preámbulo de Dios, Desma, para hacer toda esta naturaleza hermosa, lo hizo con un propósito, porque en ella hay salud y hay bendición. Así es. Y muchas de las cosas naturales, y todo el mundo conoce mi trayectoria, sobre 20 años en la medicina convencional. Soy ginecólogo obstetra, todavía manejo ginecología obstetricia, todavía trabajo en sala de operaciones, en sala de partos, una clínica muy robusta, debo decir, muy hermosa. A Dios sea la gloria de todas las pacientes embarazadas que están con nosotros allí. Es una bendición hermosa. La oficina llena de fotos. Tengo fotos hasta archivadas porque ya son tantas que yo decía, wow, qué hermoso. Tengo un legado de vida. Ya soy en ginecología abuelito. O sea, ya yo traje niños. Tengo en mi oficina hijos e hijas ya adultos que están casados y que estoy atendiéndolos para que den a luz. O sea que estoy en esa trayectoria y ya tuve los primeros 2, tanto un varón como una niña, que ambos ya nacieron conmigo y yo traje al mundo a sus hijos. Qué fuerte, ¿verdad? Bueno, son solamente 56 tiernos años en este planeta Tierra, así que ya me tiré al medio, porque si digo que ya soy abuelito, en cuanto a lo que tiene que ver
con traer niños al mundo, pues tengo que decirle edad, porque obviamente una cosa tiene que ir con la otra. Una bendición, un abuelito joven y saludable sobre todas las cosas. Eso es así. Y es muy hermoso, muy hermoso. Hasta gemelos he traído al mundo de personas a quien yo presencié cuando nacieron. Exacto. Así que Dios ha sido bueno conmigo. Por eso es que yo hablo de un Dios hermoso y poderoso. Jonathan estuvo por aquí en un testimonio maravilloso, hablando de la importancia de lo que es la suplementación, las multivitaminas, hablamos de sueros intravenosos, hablamos de la disciplina y de lo que es el cuerpo como templo del Espíritu Santo, cómo Él lo cuida. Y Él mismo, como decimos nosotros, se tiró al medio y dijo, no, yo tuve una recaída, me fui a comer lo que no debía y volví para atrás. Pero no hizo más que entender que no era lo correcto. ¿Qué pasó? Se puso al día y en estos días ha estado trabajando como nunca antes. Bendigo su trayectoria, bendigo su ministerio, su misión, sus negocios, y esperamos en Dios que en este momento crítico, que mañana, el lunes abre su negocio, comience él a ser bendecido como solo él merece. Cuéntanos, Desma, ¿qué dicen en la oficina? Porque he escuchado tantas cosas y quiero empezar por eso que la gente está pidiendo. Bueno, doctor, nos comunica el señor Fabio Miranda que han estado llamando, ¿verdad? Sobre todo en los pasados 2 programas que se estuvo hablando de Jonathan y su testimonio de vida. Así es. ¿Verdad? Mucha gente se identificó con el caso de Jonathan, ¿verdad? Y la gente buscando alternativas confiables y serias se estuvo comunicando, así que estamos muy agradecidos de toda esa gente. Tengan un poco de paciencia, ¿verdad? Le van a estar contestando. Y también nos han estado preguntando, además de los sueros y todo lo que usted ha estado hablando durante sus programas, que había una dieta que usted estaba tratando de comunicar, porque es algo como parecido al ayuno. Cuéntenos un poquito, doctor. Mira, están saliendo muchos temas que hace tiempo yo vengo escuchando y he querido ser prudente a la hora de traerlos a las ondas radiales. He querido ser estudioso de la materia, no quiero lanzar cosas a la ligera, ¿no? Pero pretendo mencionar hacia dónde vamos en este programa y en los programas futuros, así que anote, que si quiere haga el bosquejo, como yo le decía a Desma, hagamos un bosquejo de las cosas hermosas que el Señor tiene para nosotros. Y me meto a la oficina, Desma, y me pongo a orar, Señor, ¿qué tú quieres para tu pueblo? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres bendecirlo? Hay varias cosas que quiero mencionar en esta mañana porque necesito que usted anote. Si usted quiere leer, lea y prepárese, piense que esto es su universidad, piense que esto es su escuelita, ¿no? Donde el Señor le va a hablar, le va a ministrar lo que es la mayordomía del cuerpo. Hablemos del ayuno. Ya sabemos científicamente que el ayuno es favorable bajo ciertas circunstancias. Y aquí tuvimos hace muchos meses atrás, en Ruta en la Mañana, tuvimos un programa que hablamos de el ayuno intermitente o la restricción calórica. Estuvimos hablando de los beneficios y hablamos de un científico que se ganó el premio Nobel. No vamos a mencionar los nombres de las personas envueltas, quiero hablar de los temas para que la gente se los lleve. Mencionamos al premio Nobel y mencionamos la ciencia detrás de eso. Quiero decirte que los científicos se han dado a la tarea de trabajar algún producto o algo que tenga que ver con el ayuno. Y ya hay dietas, oiga bien, ya hay dietas que imitan el ayuno. Impresionante. Ya han creado productos donde, y aquí tengo que citar al doctor Longo. El doctor Longo es un científico de origen italiano y él miró que la gente en Italia eran gente, muchos de ellos centenarios, gente que llegaba a los 100 años. Y gente que llegaban a los 100 años saludables. Y miró que comían como todo el mundo. Esa misma familia, la mitad de su familia, que es su familia, se radicó en los Estados Unidos. Y obviamente ambas familias sufrían de diferentes, manifestaban, debo decir, lo que nosotros conocemos como epigenética. Genéticamente venían de la misma familia, pero la gente en Estados Unidos se enfermaba y la gente en el área de Italia no. Hasta escribió un libro espectacular, lo tenemos en la oficina, lo hemos estado leyendo y hemos estado impresionados. Qué interesante, ¿no? Sabiendo que este hombre no ha estado hablando de otra cosa que lo he mencionado aquí, que se llama Nutri
genómica, Desma. Nutrientes que le hablan a tus genes para que se comporten bien. Si te digo que en la naturaleza, en lo que tú comes, en lo que tú ingieres, el medio ambiente donde tú estás, tienen los mensajeros, los señales, los estímulos correctos para que tu cuerpo se comporte bien, para que tu cuerpo esté saludable. Si te digo que eso existe, ¿me creerías? Pues así es, porque aquel día, el día en que Dios creó los cielos y la tierra, sabía que tenía que crear un medio ambiente adecuado para que tú tuvieses un cuerpo, templo del Espíritu Santo, de una forma saludable a lo largo de tus días, sin enfermarte. Y cito la palabra cuando dice que Moisés murió ¿de qué? De buena vejez. De buena vejez, no de mala vejez, no de mala vejez con Alzheimer, diabetes, problemas cardíacos, problemas renales, no. Dice que su visión estuvo casi perfecta hasta los últimos de sus días. Y la hermana Desma Vélez abre los ojos y se agarran así los espejuelos. Y aquí nos estamos riendo, mirándole yo que estoy usando espejuelos. Y el doctor que estuvo hace poco en una reunión familiar y me dice, ¿y todavía tú lees el papel así de cerca? Y yo, sí. Y dije lo mismo. A mi tierna edad de 56 años, todavía no uso espejuelos para enfocar de cerca. Sí, debo confesar que me operé para miopía de lejos hace, en el 2000. Uh-huh. Llevamos 20 años operados y veo a la distancia súper bien, gracias al Señor. Así que Dios ha tenido a bien decirte que tenemos cosas naturales. Miren, le está hablando un médico convencional. Yo hago partos, cesáreas, cirugía, trato pacientes por sangrado, hacemos tantas cosas, pero tenemos 2 especialidades en la oficina. Estamos trabajando la medicina alternativa, la funcional, metabólica y antienvejecimiento, junto con todos nuestros pacientes ginecológicos y obstétricos. Doctor, nos preguntan también y nos dicen que en la oficina se están trabajando algo que se llaman péptidos. Sí, estamos trabajando una nueva dimensión bien interesante. Ahora mismo los pacientes que están teniendo suero, ya ellos están entrando en todos los protocolos. Y una paciente me dice, doctor, ¿y qué más? Y yo le digo, sí, hay mucho más. Claro que sí. O sea, ¿qué más se puede hacer por la salud? Es importante que la gente sepa que aparte de su especialidad de ginecología y obstetricia, usted también trabaja otro sinnúmero de detalles, ¿verdad? A través de la medicina regenerativa. Como también ha hablado en algún otro momento sobre los pellets. Sí, amo la terapia hormonal, soy uno de los defensores de las hormonas en las mujeres. Ponemos los pellets, los famosos pellets que se hablan en Puerto Rico y que pues una compañía en particular ha estado incursionando en dar a conocer las ventajas de cómo son los pellets. Los pellets no es otra cosa que un medio por el cual usted pone una hormona, la tiene ahí, y en vez de utilizar la vía oral, como cuando usted se toma los medicamentos, una pastilla, los medicamentos, en vez de hacerlo de esa manera, el doctor hace un procedimiento menor, bajo anestesia, en la oficina, y entonces inserta en el área del tejido adiposo, dependiendo la sección donde queramos ponerlo, usualmente es en el glúteo, en la gran mayoría de los casos, no en todos, y entonces usted pone el pellet, que no es otra cosa como decir un perdigón, como lo llaman en el argot latino aquí en el campo, o, como una mini balita pequeñita, de forma cilíndrica, que eso está estéril, eso viene bajo unas condiciones totalmente estériles y se inserta dentro del cuerpo y poco a poco ese medicamento se va liberando en el cuerpo. Ese pellet con T al final se va disolviendo, se va achicando, se va disolviendo hasta que desaparece por completo porque ya se consume toda la hormona. Y eso dura de 3, 6, 9 meses. Siempre le he dicho al paciente que él es su propio universo y su cuerpo le habla. Y el cuerpo le va a decir hasta dónde ha llegado la hormona en su cuerpo. Ayer mismo tuvimos una sección prácticamente entre sueros y pellets toda la mañana. Toda la mañana estuvimos administrando terapia de suero multivitamínico. Estuvimos administrando grandemente dosis de pellets en los pacientes, 4 casos muy interesantes, donde discutimos los laboratorios. Mucha gente con diferentes condiciones de salud dice, esto es para mí, no es para mí, estos son los laboratorios.
estuvimos discutiendo los pros y los contras. Pero la oficina no se circunscribe a ginecología obstetricia y la parte de anti-aging y metabolismo a los pellets y a los sueros. También hay un aspecto y es control de peso y lo hacemos a través de los ayunos intermitentes. Y está la dieta que se llama Prolong, de prolongar, de longevidad, de provida, alargar la vida. Y tenemos el testimonio aquí de nuestra hermana Desma Vélez y personalmente que hemos estado incursionando en esta dieta y la utilizamos de 2 a 4 veces al año. Muy interesante, un libro escrito, un científico sumamente versado, porque obviamente en su familia vio los cambios, lo que estábamos diciendo al principio, de que tiene familia en Estados Unidos enferma y tiene familia en Italia de apellido Longo, totalmente saludable y bien añosa, y la gente más joven en Estados Unidos de esa misma familia enferma. Y encontró que el problema está en los mensajes, las señales que les damos a nuestro cuerpo. ¿Cuáles son? Sus alimentos. Esos nutrientes llevan unos mensajes importantes. En inglés hablamos de, oiga bien, signaling, señalar, adjudicar, mencionar. Todos estos son sinónimos. En el cuerpo, o activar, podría ser otra. En el cuerpo, cuando usted come ciertos alimentos, usted activa cierto comportamiento. Y de ahí la palabra maravillosa que se llama nutrigenómica. Nutrientes que le hablan a tus genes para comportarse de la manera que se comporta. No es lo mismo una comida orgánica y como ella habla tu cuerpo, a una comida totalmente sintética, con todos esos preservativos, con todos esos aditivos que usted y yo en el huerto del Edén, Dios no nos creó para ello. Lamentablemente tenemos que comer muchos de ellos porque obviamente viajamos, tenemos que entrar en un avión, nos dan comida, es inevitable. Pero lo que sí usted puede evitar es lo que ocurre en su casa, lo que usted decide comprar, adquirir, cultivar en su casa. Y de ahí hablamos de los señalamientos y hablamos de los mensajes. Y de ahí viene esa famosa frase que mencionaste, Desma, péptidos. Los péptidos que no son los pellets, por eso quise traer la diferencia y explicarlo. Los péptidos son unas unidades básicas que llevan un mensaje adecuado. Y yo le voy a mencionar a usted en esta mañana un péptido que usted conoce muy bien y que nadie le ha dicho que es un péptido. La insulina. Wow. Increíble. La insulina es una cantidad, una cadena, debo decir, de lo que nosotros conocemos y los que hacen ejercicio saben de esta frase. Una cadena de aminoácidos. Ustedes saben que los muchachos toman batidas de aminoácidos para hacer crecer los músculos. Pues ya descubrimos que el sistema musculoesqueletal tiene un sistema de intercambio, como cuando usted intercambia monedas de un país por otro. Tiene un sistema de intercambio que en Estados Unidos, específicamente acuño la frase del doctor ortopeda especialista en anti-aging, en péptidos, que da esta conferencia de péptidos, el doctor William, tocayo mío, William Seeds, S-E-E-D-S, William Seeds. Él dice que nuestro sistema musculoesqueletal, lo que son los péptidos aminoácidos, son lo que se llama en inglés metabolic currency. El sistema de intercambio, doctor, ¿para qué? ¿Sistema de intercambio de qué? Para mantener tu cuerpo competente y mantener buena salud. Wow, qué interesante. Bien impactante. Y con eso vamos a venir en los próximos programas a hablar de ayuno intermitente, de la dieta Prolong. Quiero que sepan que vamos a estar hablando de la importancia de restricción calórica. Yo le he mencionado en pinceladas a lo largo de ciertas intervenciones aquí de la bendición que usted tiene de estar escuchando Nueva Vida, porque usted es privilegiado con toda esta información que recibe. Es una bendición tener un faro de luz como Nueva Vida en este Puerto Rico tan hermoso, de poder llevarle esta información valiosa donde usted pueda sentirse empoderado de hechos
ya validados por la comunidad científica. Y a eso vamos, o sea, que usted sienta que escuchó algo, pero le dijeron quiénes son los científicos, quiénes son las personas. Ya yo le mencioné 2 científicos poderosos, William Seeds y el doctor Longo. Yo quiero que tú te comuniques al 423. Eso, doctor. La gente debe estar diciendo, ¿dónde encuentro? Sí. Porque ellos se han quedado mucha información, están desesperados diciendo, ¿pero quién está hablando? ¿A quién fue que me sintonizaron? ¿Pero quién es este doctor? Mire, 423-2424, allí está la oficina de usos diversos, ginecología y obstetricia para las embarazadas, ginecología para los de wellness, salud y bienestar y anti-aging, 423 y 2424. Aquí usted habla con el señor Fabio Miranda y él le canaliza. Así es. Que si veo varones, sí, veo varones. Ayer vimos 2. Ayer, interesante, estuvimos en una conferencia, en una consulta con este caballero, porque íbamos con toda la intención de utilizar los pellets en este caballero. Hicimos un análisis con él espectacular y le dijimos, ¿sabes que tú no eres candidato en este momento para los pellets? Yo creo que tú debes utilizar un medicamento. Fíjese, dije un medicamento. Y le dije, ¿me lo vas a usar 3 veces al día? Vamos a monitorearte en 90 días a ver qué sucede. Si tu cuerpo despierta, bloqueamos ciertas cosas que están malas, dejamos que las buenas se manifiesten. Y si tu cuerpo no despierta, entonces trabajamos la metodología de hormonas en tu cuerpo. Así que llámenos al 423-2424, ¿ok? Entonces, para finalizar y cerrar, porque yo creo que los pacientes deben escuchar hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos, pretendemos educarle a usted en todos estos aspectos para que usted, no yo, no el vecino, no otra persona, usted decida cuando usted necesita una terapia nutricional en nuestra oficina, cuando usted necesita una terapia de pellets porque necesita hormona, cuando usted necesita una terapia de restricción calórica con la dieta Prolong, que es espectacular, o cuando usted necesita una intervención de péptidos. Y cierro con los péptidos, a menos que ustedes, chicas, me quieran ayudar a intervenir en otro detalle que el público a través de las redes sociales están escribiendo, porque yo no los puedo ver, pero ellos me pueden ver a mí. Cierro con lo siguiente. Oiga bien lo que le voy a decir, porque esto es bien poderoso. Hay sobre 7,000, oiga bien, 7,000 péptidos. Y le estoy diciendo que esto yo lo reevalué hace 1 año y medio atrás. O sea que estoy seguro que el número subió. Sobre 7,000 péptidos en el momento que me certifiqué bajo la Academia de Anti-Aging de los Estados Unidos como terapista de péptidos en este país. Hay sobre 7,000 péptidos ahora mismo sobre el tapete de la mesa de los escritorios de nuestros científicos a nivel mundial. Wow. Yo te conozco algunos 10 o 12 que estoy trabajando en mi oficina fabulosos. Espectaculares. Si te digo que hay un péptido para dormir, no lo creerías. ¿Qué son los péptidos? ¿Verdad que usted necesita insulina para que su azúcar esté bien? Y cuando su páncreas no produce insulina, ¿qué ocurre? Usted es diabético. Entonces, ese péptido que su cuerpo no fabrica bien, el médico se lo da en una inyección, que es la famosa insulina. Ahora sabemos que envejecemos, nos enfermamos, deterioramos y finalmente morimos. Porque todos estos mensajeros, péptidos como la insulina, usted lo deja de producir. Y por ejemplo, doctor Ruiz, 3 veces en semana utiliza un péptido para que el sistema del sueño, el ciclo del sueño, se mantenga. Y mi esposa Santa sabe que yo duermo como un bebé cada vez que paso por la terapia de péptido. Es una cosa maravillosa. Qué bien. Despertar en la mañana y decir, gloria a Dios, este es el día que ha hecho el Señor, que bien descansé. Otro péptido, para poder reconstruir tejido. Tanto que se ha hablado, por ejemplo, y doy un ejemplo de tantos, que muchos hemos hablado de los tejidos conectivos, que muchos hemos hablado de colágeno y la necesidad del colágeno. Y hacen 2 intervenciones estuve hablando de que la vitamina C por vena es importante para reactivar el colágeno, si no, no se reactiva. Por eso damos terapia intravenosa. Los péptidos y muchos suplementos que damos pueden ayudar a restablecer, revitalizar y regenerar tu cuerpo, y puedes adquirirlo de una manera bien productiva en tu vida, no necesariamente con un medicamento. Que es mucha información valiosa, ¿verdad? La gente debe estar preguntándose dónde puedo conseguir más orientación
Definitivamente, Desma, tiene que ser todos los sábados aquí a las 9 de la mañana. Las intervenciones de los martes a las 7 de la mañana en ruta con nuestro equipo ganador, ¿no? Juan Carlos Matos, Moraima y Doctor Radio. Y este es su humilde servidor, que le doy la gloria al Señor por esto, porque este chico de allá del campo, de las guindas de Corozal, como digo yo, estar aquí para mí es un honor y un privilegio. Llame al 423-2424. El señor Fabio Miranda, administrador de nuestra oficina, un hombre de Dios que bendecimos grandemente, va a estar gustosamente atendiéndolo. Envía un texto mejor, eso es un celular. Sí. Envía un texto y salúdelo y perdónenos si no los atendemos muy rápido. Somos una oficina pequeña y humilde. No somos una cosa ostentosa. Somos sencillos y humildes con lo que Dios nos ha dado para bendecirlo a usted. Más información lo pueden obtener a través del 787-423-2424. Allá hace su cita para usted o para usted y su esposo o parejas, ¿verdad? De esposo y esposa. ¿Usted ve parejas, doctor? Vemos las pacientes por separado, los pacientes por separado, y tengo ocasiones en que veo la pareja en equipo para entonces ver cuáles son las expectativas de salud que ambos quieren. Así que comuníquese con nosotros, le bendigo y le recuerdo, le acabo de dar el bosquejo hoy. Venimos con una intervención poderosa el sábado que viene. Recuerde que también puede compartir en el Facebook y ahí puede hacer sus preguntas y enviar su mensaje de texto al 787-423-2424. Gracias, doctor, por esta información. Bendecidos. Vivir, soñar, ser feliz y tener buena salud son sinónimos de bienestar. Escucha al doctor William Ruiz Vale, especialista en medicina regenerativa, para que tengas una mejor calidad de vida.